Hola, bienvenidos a nuestra segunda conferencia del segundo ciclo sobre protección de datos, privacidad y habeas data. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán, soy abogada, fundadora de la firma Velasco y Calle de Alemán Abogados, dedicados al derecho de TICs. Nuestra sede principal queda en Medellín y en esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el consentimiento y en especial sobre la forma de recolectarlo de cara a lo que el decreto 1377 del año 2013 trajo para nuestro país en Colombia sobre la forma de recolectarlo y la forma de probarlo. Este tema muy seguramente va a ser de interés para todos aquellos profesionales en organizaciones públicas o privadas que estén a cargo de los temas de seguridad de la información, gestión de riesgos, comités, estructuras administrativas alrededor de la protección de datos personales, jefes de cumplimiento, auditores y todos aquellos profesionales que tengan un interés en estos temas que hoy preocupan especialmente a nuestros empresarios. En la pasada conferencia estábamos hablando sobre las tres características que debe tener el consentimiento para que pueda ser válido su otorgamiento y por tanto legitime el tratamiento de datos que hacemos dentro de una organización. Decíamos que estas tres características o estos tres componentes son los siguientes. El consentimiento debe ser previo, debe ser expreso y debe ser informado. Informado en relación con la finalidad, expreso en relación con la forma como el individuo lo otorga y previo en cuanto a que no puede ser un consentimiento posterior, sino previo para que el titular del dato pueda informarse previamente y por tanto pueda otorgar su consentimiento en relación con el tratamiento que se quiere hacer sobre sus datos personales o los procesos. Piensen en procesos de analítica de datos o de inteligencia de negocios que yo quiera aplicarle a esos datos para obtener nueva información sobre los titulares o los sujetos o las personas físicas de las cuales trato datos personales. Partiendo de estas tres características, nos interesa ahora conversar sobre la forma como se puede recolectar este consentimiento, especialmente en lo que tiene que ver con su carácter de expreso. El consentimiento, podríamos decir que existen tres fuentes o tres escenarios jurídicos en los cuales puede aparecer el consentimiento como legitimador o como principio legitimador para el tratamiento de datos. La primera fuente de la cual puede emanar el consentimiento es la ley. Indudablemente y en muchos casos dentro de la legislación, la misma ley, las mismas normas jurídicas, llámense tratados internacionales, llámense normas producidas dentro del Estado o incluso llámese de normas de carácter global, pueden incluir dentro de sus prescripciones una autorización. Es decir, la ley supone que para determinados tratamientos de datos ya hay un consentimiento del individuo, o bien va implícito dentro de ciertos contratos regulados por la norma, piensen en la prestación de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, o bien son tratamientos que están implícitos en las normas cuando el Estado ejerce sus funciones. Por ejemplo, la función de determinación tributaria de los ciudadanos del país. En estos casos, lo que hace la norma es presupuestar que para hacer estos tratamientos de datos, el consentimiento de alguna manera del ciudadano no se requiere. O si se requiere, va dentro de esa norma, dentro de esa ley
que prescribe cómo el Estado o cómo ciertas empresas, para la prestación de ciertos servicios, deben actuar en relación con el consentimiento de las personas. En ciertos casos, para la determinación de servicios, la prestación de servicios o la realización de actividades que son obligación legal, por ejemplo, la afiliación al sistema de seguridad social dentro del país, dentro de Colombia, ya supone que hay un consentimiento del individuo, que se requiere necesariamente de una autorización del individuo para que únicamente y en relación con esa actividad el consentimiento no se requiera o una entidad no tenga que estar solicitando un permiso cuando se está cumpliendo con la obligación legal que la norma prescribe. En este punto fundamental, lo que es muy claro establecer por cada organización es el saber exactamente cuál es la finalidad que contempla la norma en relación con el tratamiento de los datos, de manera que lo que se entienda como un consentimiento implícito dentro de la ley no se salga o no se interprete de una manera extensiva, amplia, sino que de manera restrictiva se entienda correctamente por la entidad qué es lo que la norma le permite hacer. Y entonces surgiría una pregunta adicional en relación con lo que estoy comentando. Y entonces, ¿qué pasa con los tratamientos que en algunos casos se entiendan están por fuera de esa autorización legal? Y la respuesta, atendiendo a la regla general, es que necesitarán del consentimiento expreso y previo del titular del dato. La ley, entonces, la primera fuente de donde puede encontrarse el consentimiento, en algunos casos donde la ley le exige a las personas públicas o privadas prestar servicios o actuar, y para ello necesitan los datos personales de los ciudadanos. El segundo caso tiene que ver con los contratos, ya no dentro del ámbito legal, no por una determinación de la ley, sino del contrato celebrado entre particulares o entre entidades públicas y particulares. Es decir, es posible que en el marco de un contrato las partes, de manera natural, de manera espontánea, deban tratar datos personales y el tratamiento se haga, por tanto, en el marco de un contrato. En el marco de un contrato que pueden ser contratos típicos, lo que denominamos contratos descritos en las leyes, la compraventa, el arrendamiento, el suministro, un leasing, los contratos financieros, etc. O bien porque estemos en el marco de otro tipo de contratos que no son típicos, es decir, no se encuentran nominados dentro de la ley, pero que tienen perfecta validez porque el acuerdo de voluntades en sí mismo como contrato es una ley para las partes que lo hacen, es decir, para las partes que participan dentro de ese contrato. En cualquiera de los dos escenarios, el contrato es un legitimador del tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque la ejecución de las obligaciones dentro de ese contrato supone el tratamiento del dato. Una venta a nuestros clientes supone un tratamiento del dato. Piensen en las compraventas normales que se hacen dentro del comercio, donde para la ejecución del contrato de compraventa, de las garantías que el cliente como consumidor puede exigir, del servicio que yo puedo prestar, de la contabilidad que yo debo dejar registrada sobre esa compraventa, pues va a suponer necesariamente un tratamiento de datos personales. Y al igual que en la primera fuente, también podría y es válido preguntarnos, ¿pero qué pasa con aquellos tratamientos que están por fuera de lo que el objeto de ese contrato nos permite hacer? Y la respuesta tendría que ser la misma que ya hemos dado. Necesitaríamos el consentimiento del titular del dato para hacer un tratamiento distinto a lo que las partes dentro del contrato pueden hacer. Y la tercera fuente
del consentimiento la vamos a encontrar en aquellos aspectos en los cuales el consentimiento se otorga de una manera puntual para un tratamiento puntual, fuera de un esquema contractual, fuera de un esquema estatal, es decir, el consentimiento que se recolecta en formularios, en formatos, en casos puntuales y muy especialmente en todas las campañas de marketing o de mercadeo que hoy hacemos dentro de las organizaciones. Estas campañas de marketing o de mercadeo no necesariamente están enmarcadas ni en los contratos de compraventa con nuestros clientes, por supuesto no están enmarcadas en la ley y tendrán que hacerse a la luz de unos parámetros especiales porque es allí donde cobra verdadera dimensión el cumplimiento de las normas sobre el consentimiento, la prueba que tenemos que tener de él y en especial lo que habló el decreto 1377 del año pasado, 2013, vigente en Colombia, sobre la forma en la cual podemos recolectar y tratar esos datos. Sobre estos aspectos hablaremos en nuestra tercera y última conferencia del segundo ciclo, a la cual los invito para que también participen. Por el momento es todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a mucha más información y al enlace que aparece en la parte de abajo para que puedan estar actualizados e informarse sobre este inmenso mundo que es el derecho de las tecnologías de la información. Hasta pronto.